Bienvenidas y bienvenidos a este Conversa del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en el cual se analizan los temas más relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En esta ocasión vamos a platicar del tema de las sucesiones junto con mis compañeros jueces Luis Arturo Rojas, hola Arturo, y Pedro Colín. Hola Pedro. Hola, licenciado. El tema de las sucesiones es un tema muy importante porque es uno de los juicios que más se ventila ante los juzgados de primera instancia en materia civil, ¿cierto, Arturo? ¿Tú nos puedes comentar cuáles son la competencia respecto de estos asuntos? Sí, ahorita es un gusto estar con ustedes en esta charla. Y sí, pues en efecto, yo quería comentarles a manera de contrastación algunas disposiciones de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado en relación con las nuevas disposiciones que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en relación a la competencia en los juicios de sucesión. A manera de introducción, nuestro artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles pues establece 4 hipótesis, 4 supuestos para radicar un juicio sucesorio. Pues son a saber el último domicilio de la persona fallecida, la ubicación de los bienes inmuebles, propiedad del decuyus, de la persona que murió. La tercera regla sería la ubicación o distribución de estos bienes inmuebles a lo largo del territorio de la República. Y finalmente sería el lugar de fallecimiento del autor de la herencia. Estas 4 reglas son las que dispone nuestro Código de Procedimientos Civiles, que pudieran dar lugar a pensar al denunciante que cualquiera de estas reglas es opcional o es optativa para la persona que pretende radicar un juicio sucesorio. Esta falta de precisión dio lugar a que posiblemente los denunciantes presentasen sus denuncias de juicios sucesorios. Por poner un ejemplo, cuando la persona hubiera fallecido en la Ciudad de México, allá vivía, obviamente, pero tenía sus bienes ubicados en el Distrito Judicial, por ejemplo, de Morelia. No por la ubicación de estos bienes se surtía la competencia a favor del juez de Morelia, porque en su distrito estaban los bienes raíces, sino que debe de atenderse a la primera regla del Código de Procedimientos, que es precisamente el último domicilio del decuyus. Entonces, el Código Nacional viene a terminar con esta ambigüedad que tiene nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado y viene a darle certeza al denunciante. Precisamente en el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establece esta regla competencial de los juicios sucesorios en la fracción cuarta, que si bien es cierto que prevalecen las mismas 4 reglas, al final de esta fracción hay una parte muy importante que dice que se debe de observar el orden, estrictamente este orden establecido. Entonces me parece un acierto, un atino bastante grande del legislador para eliminar estas incertidumbres o esta falta de certeza en torno a la competencia de los juicios sucesorios. Entonces, sin lugar a dudas, de aquí en adelante, bajo las reglas del Código Nacional, las reglas, valga la redundancia, para surtir la competencia de los juicios sucesorios, pues tiene que seguir el orden, como lo dije al inicio de esta breve intervención, ¿verdad? O sea, no hay lugar a dudas que tiene que ser el último domicilio de la persona fallecida, después la ubicación de los bienes, y si estuvieran distribuidos, pues ya sería elección del denunciante en dónde radicar su sucesorio, y si no existiera ninguna de estas 3 reglas, pues tendremos que atender al lugar del fallecimiento de la persona. Me parece un atino en este sentido, licenciado Pedro, licenciada Laura, del Código Nacional. Sí, licenciado, abonando un poquito a lo que está señalando, es de suma importancia y muy claro el cambio que está dando, o la transición del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán al Código Nacional, porque acertadamente señala esa disposición el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, ese cambiecito. O sea, si solamente dice los supuestos que acabas de mencionar, pero sin embargo es optativo para los efectos de darle cumplimiento a esa disposición legal, así como lo está señalando. Y el Código Nacional no dice tajantemente cómo debe de ser ahora la competencia.
sin que pueda surtir ningún otro efecto de competencia, sino única y exclusivamente tal y como lo señala el código. O sea, hay un cambio, efectivamente, un cambio radical, porque si antes era optativo, ahora no. Ahora dice, debe de llevar este orden para los efectos de que se cumpla de lo que señala el artículo 89, fracción quinta. Entonces yo creo que es muy, muy importante esa transición de un código al diverso, el que con posterioridad y ya cuando entre, que ya está en vigencia, pero cuando ya lo tengamos día con día analizando, creo que va a ser muy importante. En mi concepto creo que es un cambio total en ese sentido. No sé qué le parece, licenciada. Pues a mí también me parece un cambio para nosotros, va a venir a dar un orden, y esto es por lo que vea la competencia por razón de territorio. Por lo que vea la competencia por razón de materia, pues tenemos lo que establece el artículo 684. Este artículo aparentemente deja la posibilidad abierta para que el Poder Judicial de cada entidad federativa determine en su ley orgánica si el juez que va a conocer del juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, va a ser un juez en materia civil o en materia familiar. Posteriormente, el artículo 712, del cual voy a platicarles más adelante, nos establece categóricamente que el juicio sucesorio, por lo menos el especial, se debe de tramitar ante un juez en materia familiar. También aquí, en razón de la competencia, me parece que es viable que lo pongamos en la mesa para las personas que tengan algún interés en este tema, para que lo analicen más a fondo. Y son cambios muy importantes que se vienen, al igual que el tema que yo les quiero comentar, también es un tema muy novedoso. Y digo que es un tema novedoso, por lo menos para el estado de Michoacán, ya que en otros estados, como por ejemplo la Ciudad de México y Guanajuato, ya lo venían manejando desde hace algún tiempo. Y me refiero al procedimiento especial intestamentario. Tradicionalmente sabemos que las sucesiones están compuestas por 4 secciones: denuncia, inventario y avalúo, administración y adjudicación. El procedimiento especial lo que pretende es concentrar estas 4 secciones en una sola audiencia oral. Y esta es una gran noticia para nosotros también, porque todos sabemos que las sucesiones pueden llegar a complicarse muchísimo. Y esto ocasiona que se prolonguen hasta por 5, 10, 20, 30, 40, dependiendo, porque no caducan. Son juicios que no caducan. Y el hecho de que ahora tengamos este procedimiento y que probablemente se pueda resolver en 3 a 6 meses, dependiendo de la carga laboral, pues esto es una muy buena aportación que nos viene a proporcionar el nuevo código. Y los requisitos que se exigen para la tramitación de este procedimiento realmente pues son muy accesibles. El primero de ellos es que no exista controversia, que los presuntos herederos o los herederos sean personas mayores de edad, y si son menores de edad, lo único que se pide es que estén debidamente representados. Realmente son requisitos accesibles y no tendrían por qué tener ningún problema. Lo único que se pide es que estén todos de acuerdo. Y solamente hay un caso de excepción. Este caso de excepción estriba en que si los bienes hereditarios están afectos a un patrimonio familiar, ahí no se va a poder tramitar el juicio especial. Se tendrá que extinguir primeramente el patrimonio familiar y posteriormente se podrá promover la sucesión en esta vía. Todo comienza con un escrito que deberán de presentar todos los interesados, evidentemente pues en donde van a tener que proporcionarnos la información de los datos de la defunción, dónde falleció para los efectos de la competencia, el nombre, también los herederos, el grado de parentesco y bueno, el código no lo menciona, pero yo considero que este escrito debe de estar debidamente firmado por todos los interesados. Esto
porque esto denotaría pues que todos están de acuerdo, ¿no? Que no hay controversia. Que no existe controversia. Este procedimiento, como se los acaba de comentar hace un momento, debe de promoverse ante un juez familiar. Aquí va a ser interesante lo que se vaya a determinar en el caso de Michoacán, porque pues probablemente estemos ante un caso de antinomia, ¿no? Probablemente no. Sería cuestión de analizarlo más a profundidad. El caso es que una vez que se presenta este escrito, deberán anexarse ciertos documentos. Por supuesto, el principal, el fundatorio, es el acta de defunción. O bien, también aquí amplía, es la declaración de muerte, la declaración judicial de muerte. Las actas con las que se acredita el parentesco, los documentos o las pruebas con las que se acredite la calidad de cónyuge, concubina, conviviente, también el inventario y el proyecto de adjudicación. Todo esto junto con el escrito. Realmente, si se cumplen todos estos requisitos, estaríamos hablando de que pues, realmente no existiría ningún problema para que se resolviera totalmente el juicio en el tiempo que les acabo de mencionar, que realmente es un tiempo muy corto. Y después de que se reciba ese escrito con los documentos, aquí nada más, ojo, el código no habla habla nada más de un inventario, no de avalúo. Y eso también es muy interesante. Yo considero que no habla de un avalúo porque si todos están de acuerdo en cómo se van a adjudicar, pues ya no tiene caso que sea algo como equitativo según el valor comercial de los bienes o catastral, como nosotros lo manejamos. Aquí ya no sería el caso, porque igual pueden optar que sea una adjudicación en copropiedad por partes iguales o de otra manera, pero están de acuerdo. También el código no lo dice, no dice que al momento de presentar el proyecto de adjudicación, los interesados deberán designar la notaría ante quien se va a llevar a cabo la protocolización. Yo sugeriría que sí lo hicieran, porque esto se agilizaría el trámite, porque esa es la finalidad, ¿no? Que se lleve a cabo ya la protocolización. A este escrito, evidentemente, tendría que requerir un auto de erradicación de la sucesión, y en ese auto yo considero que el juez debe de ordenar recabar el certificado de existencia o inexistencia de testamento. Y también tendría que dar la vista o la legal intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción y ordenar ordenar la preparación de las pruebas que así lo requieran, la admisión de las pruebas que se ofrezcan en ese auto de erradicación. Aquí también es importante hacer mención que por lo menos en el Código de Procedimientos Civiles sí hay un artículo que es el 1006 que habla del aviso al fisco y habla de la legal intervención del fisco. Una pregunta, para los efectos de ese procedimiento, nos dice que en caso de que aquel inmueble, como dijo, de interés social o que sea en patrimonio familiar, en caso de que se llevara o que no estuviera afecto sobre ese supuesto, estaremos diciendo que se suspende ese procedimiento y se llevaría a cabo en la vía tradicional. Conforme a las reglas generales, sí. Porque en caso también de que hubiera oposición, se tendrá que llevar en ese procedimiento. No podría ser un procedimiento especial, se seguirían las reglas generales. Y aquí, el código no lo dice, pero yo creo, esa es mi opinión, que al momento de presentar el escrito de erradicación de la sucesión, tendrían los interesados necesariamente que hacer la declaración, hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad, que los bienes hereditarios no están afectos al patrimonio familiar, como un requisito de procedibilidad, porque de qué manera
los jueces tendríamos conocimiento de que no están Si está afectado, ¿no? si están sujetos o no. Entonces creo que ahí se tendría que hacer esa manifestación para cumplir con ese requisito o esa formalidad. Claro, perdón, pero hay otra regla también ahí en caso. Por eso se ordena traer todos los antecedentes referente de tanto de esos bienes o que tuviera algunos otros bienes o que precisamente si fuera en un testamento y que estuviera afecto también un bien inmueble sobre esa naturaleza, yo creo que por eso se traen los antecedentes para verificar precisamente si está afecto a esa regla a la que usted está mencionando. Eso creo que sería factible también, por eso nos dice que no esté afecto a lo que usted está señalando. Si no está afecto, bueno, pues era lógico que se tendría que ventilar el asunto normal bajo ese supuesto o bajo el trámite especial. Entonces, pero si aparece un bien inmueble que esté afecto, ya no se podría hacer. No se puede. Tendremos que ir por las reglas generales. Exactamente. Sí, tendríamos que extinguirse primero el patrimonio familiar. El patrimonio familiar. Exacto. Es un procedimiento rápido y muy ad hoc para las familias que precisamente han tenido la lamentable pérdida de algún ser familiar a quien van a heredar y que no hay ninguna controversia entre ellos, no hay ninguna discusión sobre bienes hereditarios. Entonces me parece un procedimiento pues fabuloso, porque si no hay discusiones, en la sola denuncia, en el solo escrito inicial, puedes tener declaratoria de herederos, tu convenio de adjudicación. Esa es la idea. Y hasta podemos proponer, si estamos de acuerdo todos los herederos, qué notario nos va a hacer las escrituras de adjudicación. Así es, esa es la idea. Y bueno, retomando lo que dices, Pedro, es muy importante. Al momento de presentar el inventario, se deben de allegar los documentos que acrediten la propiedad. Y de ahí se puede advertir. Pero hay ocasiones, hay que decirlo, que a veces las mismas partes omiten allegar cosas importantes, y esa sería una, con tal de obtener una resolución rápida. Y la idea es que ahí nosotros podemos revisar los documentos, que esa es la primera de las etapas de la audiencia de la que les quiero platicar. Yo quiero hacer una observación ahorita, si me permites ahí. Me parece muy interesante el contenido del artículo 712. En este aspecto competencial me parece interesantísimo el guiño que el propio Código Nacional hace para que estos trámites se lleven, para que sean canalizados a la materia familiar, ¿no? A ver, ya que dispone nuestro Poder Judicial del Estado, cómo se delegan estas competencias, pero me parece muy interesante que el mismo código ya vaya perfilando que los juicios de sucesión deben de ser conocidos por un juez familiar. Primera parte, y quería tocarte otro punto, que me parece que en este sentido, lo que estamos tocando, el abogado litigante va a asumir su carga de responsabilidad profesional técnica, porque para él poder iniciar el procedimiento que tú nos estás anunciando, pues él debe de reunir todos los requisitos, tal cual, ¿verdad? Traer todo, y si sus títulos de propiedad de la persona fallecida no están en regla, pues si desea optar por este procedimiento tendrá que regularizarlos primero, porque no estaría en condiciones de abrir esta instancia en esos temas. Tendría que optar por las reglas generales del juicio sucesorio, ¿no? Y bueno, y ya veríamos después. Así es, ¿no? Así es. Aquí hay otra cosa muy importante. Si ustedes advierten que estos tipos de procedimientos en el nuevo código, en el Código Nacional, pues protegen mucho tanto a los herederos, los coherederos, los legatarios, a los niños y adolescentes, protegen absolutamente a la propiedad, porque bajo un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho a la propiedad, que es lo que nos enmarca precisamente ese artículo 702, 711, como lo ha señalado usted, licenciada, viene precisamente bajo esa disposición.
y optativo, ahorita lo señala así, que se tramita a través ante un juzgado civil, un juzgado de lo familiar, pero bueno, tiene el seguimiento, se le da el seguimiento, por ser un trámite, un juicio especial, precisamente por ser especial, y aparece en ese rubro como juicio especial, en esa disposición legal, y por lo tanto, si dice que con posterioridad, o se dice con posterioridad, se tramite ante un juzgado de lo familiar, bueno, aquí tiene la opción, en el juicio, pero eso ya sería lo que se resuelva a través de los mecanismos correspondientes. En qué este juzgado, si de lo civil o de lo familiar, se pudiera tramitar este procedimiento, porque dice, es un procedimiento especial, así lo señala. Y así tenemos como lo siguiente, o sea, otro especial, que es el que con posterioridad lo señalaremos, y ese todavía un poquito de lo más especial de lo que usted tiene, que es un juicio especial con todas las reglas. El trámite de usted son con todas las reglas del trámite especial. Así lo señalan los subsecuentes artículos del 712 en adelante, las reglas de un juicio especial donde se va a llevar bajo la oralidad que nos señala esa disposición legal. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es precisamente un procedimiento especial con todas las formalidades y con todas las reglas que nos marca para las audiencias. Así lo señala. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy importante en donde se va a plasmar precisamente este procedimiento, porque es diferente a los demás, ¿eh? Es diferente, y lo llegamos y podemos hablar en el tradicional, y podemos hablar en ese especial y en el diverso especial, y podemos decir también que llevamos los trámites ante notario público también como un procedimiento especial, un medio alternativo que también ya con posterioridad lo vamos a llevar, pero son especiales, pero en esencia es un procedimiento especial que sí está debidamente regulado en ese apartado. Y es muy importante, o sea... Yo creo que atiende a una cuestión de derechos humanos, a tener acceso a un recurso rápido y sencillo, porque pues esa es una de las finalidades de este Código Nacional, obtener justicia eficaz y pronta. Y esto es lo que genera este tipo de procedimientos, porque es una audiencia única. Ni siquiera es como lo tenemos ahorita en el Código Familiar, que es una preliminar y es una sola audiencia. Y esta audiencia realmente también es muy cortita, tiene etapas. La primera etapa es la de revisión de documentos, y algo novedoso también, que actualmente no lo tenemos en nuestro Código de Procedimientos Civiles, que es que se tiene que desahogar una prueba testimonial a cargo de 2 personas dignas de fe que protesten haber conocido al autor de la sucesión, y que manifiesten si los comparecientes son los únicos herederos. Esto es una novedad, porque pues nosotros así no lo tenemos. Esa es una manifestación que se hace en el escrito de erradicación de la sucesión, en el sentido de que son los únicos herederos o que no existen más herederos. Pero también yo ahí advierto, se ha abonado un poquito a esto, este trámite lo señala única y exclusivamente como intestado. Sí. O sea, un juicio sucesorio intestamentario, solamente para los intestamentarios. No nos habla de un sucesorio testamentario. No. O sea, es un requisito de procedibilidad, sí, solamente para los intestamentarios, donde no hay testamento. Por eso es precisamente ahí donde les comento que es un juicio especial o especialísimo, en el cual solamente una sola materia. O sea, estamos hablando del juicio sucesorio intestamentario. Única y exclusivamente lo señala de esa manera. Y si le damos vuelta a la hoja, nos da el parámetro del mismo sucesorio intestamentario. O sea, ya no nos habla de otra figura más que de él. O sea, me llamó la atención en ese sentido, porque
hablamos de los demás juicios como regla general y esta como una regla específica, nos habla del juicio sucesorio intestamentario, ya no nos habla de otro. Entonces es muy importante y lo seguimos hablando, es muy importante como al tener esta regla va a ser especial. Pero ahora sí, ¿a dónde lo vamos a llevar? O sea, ¿qué trámite o ante qué tribunal o qué juzgado civil o juzgado familiar? Yo quisiera colgarme de un comentario que ustedes hicieron y darle un giro de tuerca a la plática. Encontré un punto también muy, muy interesante en este ejercicio de contrastación del Código de Procedimientos con el Código Nacional. Ustedes hablaron de la representación que dijo Laura, los niños, niñas, adolescentes deben estar debidamente representados. De igual manera lo comentaste, Pedro, y creo que en este punto hay algo bien interesante. En nuestra disposición local del Código de Procedimientos, el artículo 991 contiene la regla de que cuando existan herederos menores de edad, si quien representa a estos menores tiene interés en la herencia o que hay algún conflicto de intereses, entonces el menor, siendo mayor de 16 años, está en condiciones de proponer quien quiere que lo represente. Si el menor, niño, niña o adolescente tiene menos de 16 años, entonces el tribunal o el juez le designa inmediatamente un tutor. No dice cómo ni quién, pero el juez lo designa. Esta idea viene a cambiar con el Código Nacional, me parece un atino también muy importante, porque de inicio el artículo 695 del Código Nacional refiere que quienes ejerzan la patria potestad sobre estos menores herederos o legatarios, ya sea papá o mamá, son quienes van a representar de inicio a estos niños, niñas o adolescentes que son herederos o legatarios, de inicio. Imaginen ustedes un escenario donde el joven tiene más de 16 años, entonces ella o él van a poder proponer quién quiere que lo represente, independientemente de que tenga o no interés en la herencia. Es decisión de esta persona elegir quién quiere que lo represente. Y me parece aún más relevante porque al final de este artículo se nos impone la obligación de siempre tomarle parecer al niño, a la niña o al adolescente de quién quiere que lo represente. Y siendo menor de edad, menor de 16 años, perdónenme ustedes, menor de 16 años el heredero o legatario, quien ejerza la patria potestad de esta persona, si es que tiene interés en la herencia, puede proponerle al juez quién quiere que lo represente. Por ejemplo, un tío, una tía, la abuela, el abuelo. Entonces me parece muy interesante que se le tome parecer a los niños, niñas y adolescentes en el trámite de los sucesorios en relación a su representación. Y yo creo, Luis Arturo, que esto tiene que ver también con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, porque desde hace algún tiempo para acá la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado acuñando este término de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, que es siempre estar en el centro cuando haya derechos de los que son titulares. O sea, hay que reconocerles su personalidad, aun y cuando sean menores, ellos siempre tendrán que ser escuchados. Totalmente. Y de hecho, la segunda parte del artículo que tú nos estás comentando, creo que lo refuerza todavía aún más, porque dice, dependiendo de la edad, hay que atender a lo que manifiesta. ¿Por qué? Porque hay niños que aunque son menores de edad, pero su nivel de madurez es bastante, sí, o sea, no corresponde, sí, sorprende. Sí. Entonces, atendiendo a eso, también es que yo así es como percibo ese artículo, que como tú atinadamente lo suscribo, tienes toda la razón. No, es que eso es muy importante. Concluyendo con esto, es muy importante ese apartado, ese segundo párrafo del 695, porque yo como lo interpreto es, aun y cuando no tenga la edad de los 16 años, pero hay que escucharlo y hay que saber qué madurez tiene para los efectos de poder él mismo, aunque no tenga los 16 años, determinar quién quiere que lo represente.
Así lo dice este segundo párrafo. Entonces es muy importante tanto esto que acaba de mencionar, ese derecho humano, ese derecho fundamental, el interés superior de este niño adolescente, así como lo dice el licenciado Arturo. Es muy importante esa escucha, y en todos los ámbitos debemos escuchar a los menores y saber y poder determinar en base a esta interpretación, como lo señala ese artículo, ese segundo párrafo, muy importante, porque yo lo estoy escuchando, lo estoy viendo, que tiene un desarrollo intelectual muy alto, aunque no tenga esa edad que lo señala el código, y así él podrá determinar: yo quiero que sea él, ella o él. Y lo puede hacer. Es un derecho humano, un derecho fundamental, escuchar a ese menor y bajo ese interés superior del mismo. Pues yo quiero, nada más para terminar mi intervención, terminar de platicarles cómo está integrada la audiencia oral de este procedimiento. Pues ya una vez que se tienen todos los requisitos, que ya una vez que está admitida, que ya se ordenó recabar este certificado de existencia o inexistencia del testamento, que sería también un documento pues sumamente necesario porque solamente aplica para los intestamentarios. Ahora sí, ya recibida esta información, tendríamos que señalar fecha para la audiencia, la cual debe de tener verificativo dentro de los 20 días siguientes. Y abierta esta audiencia, se llevarían a cabo las etapas. La primera de ellas es la de revisión de documentos, desahogo de pruebas, si se hubieran admitido y ordenado su preparación, alegatos y sentencia. Con esta sentencia que se debe de dictar, yo considero que se puede dictar ahí mismo o al tercer día, porque nos da la pauta. Y en caso de que comparezcan los interesados, se les debe de explicar la sentencia, y en caso de que no comparezcan, queda a su disposición la misma en la Secretaría. Y ahora sí, ya, para cerrar. Entonces, esta audiencia oral es para llevar a cabo la declaración de herederos y adjudicación de los bienes hereditarios, y en ese mismo momento se debe ordenar pues que los autos se envíen a la notaría que se hubiere designado para que se lleve a cabo la protocolización, y en ese momento ya quedaría totalmente concluida la sucesión en 6 meses, dependiendo de la carga laboral de cada juzgado. Y bueno, ahora tú platícanos, Pedro. Es muy importante, creo que esta charla, todo el sentido que se le ha dado, que se le da o que le da el Código de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo relacionado al Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin embargo, creo que nos ha comido el tiempo, creo que ha sido algo especial lo que hemos conversado, lo que hemos aquí platicado, y esto creo que es muy enriquecedor. Se enriquece precisamente las partes fundamentales de lo que es el Código Nacional, de lo que vamos a llevar con posterioridad, lo que vamos a tener a partir del día 1 de abril del 2027, que ya está vigente, y que se dé la declaratoria. Creo que va a ser muy importante abonar mucho en las pláticas, en las charlas que hemos tenido, y creo que esto para nosotros es muy importante. Estoy muy agradecido de compartir la mesa con ustedes, fue un placer. Sí, gracias por la invitación a este espacio para la reflexión. Pues muchas gracias por este espacio, por permitirnos aquí platicar un ratito con ustedes, y para mí se enriqueció mucho.